la importancia de la energía del cumpleaños. Hoy les vamos a contar acerca de la revolución solar o el retorno solar. Cómo cada año, cuando cumplimos años, iniciamos un nuevo ciclo, se renuevan las energías para cada uno de nosotros y cómo tener presente estas influencias en lo personal nos puede ayudar a prepararnos para oportunidades, a prepararnos para superar los desafíos que cada nuevo año nos trae. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán, ya comenzamos. Bueno, muy bien. Hoy les vamos a contar sobre el ciclo solar, que es llamado la revolución solar o también retorno del sol. Hoy vamos a explicar un poquito por qué se llama así primero. Bueno, hay varios temas. Lo más popularizado de la astrología, ¿qué es hoy día? Primero, a lo largo del siglo XX, la astrología fue tomando distintos niveles de popularización, siendo que fue durante muchos siglos considerada como una mancia, y también estuvo prohibida la astrología y perseguida por considerársele algo asociado a la brujería, a la adivinación. Sin embargo, la astrología nunca ha abandonado a la humanidad y nunca la va a abandonar, porque el alma humana viene de los astros y a los astros vuelve. Esto es una idea muy metafísica desde tiempos inmemoriales. Nuestro cuerpo viene de la tierra, pero el alma y el espíritu humano vienen del cielo. Y no nos referimos al cielo físico, sino al cielo espiritual, y que tiene que ver con estas entidades que nosotros los humanos llamamos planetas. Algunas metafísicas, como los gnósticos, llamaban a los planetas, a las galaxias, ángeles, arcángeles. Era el significado y el modo antiguo gnóstico de llamar a estos seres extraordinarios que determinan todo cuanto sucede, empezando por nuestra madre tierra, la Pachamama, que nos determina, nos da los elementos constitutivos físicos, pero también psicológicos, al igual que los otros planetas. Así que el cuerpo es de la tierra, pero la mente humana, el alma humana, no es de la tierra, como tampoco es su espíritu. Así que en esta ciencia que hoy empieza recién a caminar para la humanidad actual como ciencia, aunque hay más de 3.000 volúmenes traducidos ya a los idiomas occidentales de la astrología milenaria sirio-caldea, tenemos también la astrología tibetana. Nosotros ahora estamos invitando a nuestros amigos tibetanos que están haciendo seminarios sobre su astrología. Todos los pueblos tenían una astrología. Estaba inscripta para la población dentro de la mitología, pero también había un aspecto muy científico y esotérico. Como en el caso de los Ptolemaicos, toda la dinastía Ptolemaicos, que fue toda una generación de 4 siglos de astrólogos, como también tenemos a Hiparco Alejandría, los gnósticos Hipatia Alejandría. Saltando siglos en el medioevo tenemos a Nostradamus, John Dee, un gran alquimista astrólogo, Paracelso. Todo lo que se consideran como los padres de la astronomía eran todos astrólogos, empezando por empezando por Galileo Galilei, Tycho Brahe, Kepler, Newton, todos astrólogos. Además de astrónomos, porque eran una sola ciencia, siendo astrónomos la posición del planeta en el espacio y astrólogos la influencia que daban estas energías. Lo conocido de la astrología primero fue en el siglo XX, de vuelta, lo que se mal llamó horóscopo, que era el signo solar. Te decían, sos de tal signo, sos de tal otro. Esto es lo más popularizado para todo el público. Pero desde hace aproximadamente 2 décadas avanzó para el gran público, y ya con el Internet y con los programas de Internet, donde la gente calcula en apariencia su ascendente, toda la gente empezó a ver que había más que el signo. Aunque durante el siglo XX la astrología se fue desarrollando cada vez más, pero estoy hablando a nivel muy colectivo. Y se empezó a hablar de la carta natal. Hoy es casi raro que alguien no conozca qué es una carta natal o carta astral. Todos hablan de esto: carta natal, carta astral. ¿Te hiciste tu carta natal? Sí, en el grupo tal, en tal otro. Tengo mi carta astral. La gente se hace 1, 2, 3, 4, 5 cartas astrales, sí, con todos los personajes que encuentra por ahí dando vuelta, etc. La carta natal, ahora vamos a en síntesis decir por qué vamos a hablar de otro tema, nos habla
de quién somos, de dónde venimos y cómo podemos continuar. Algo que ya Sócrates dijera hace 2500 años. Quiénes somos es la carta natal. De dónde venimos es la causa de esa carta natal. La astrología tiene una base metafísica. O sea, considerar la astrología sin su base metafísica es raro, y esto se hace hoy modernamente. Claro, todo se puede considerar, pero la base de la astrología es que la carta natal, las influencias que tenemos al momento del nacimiento vienen de etapas anteriores. Y que tras la muerte se prefigura la próxima etapa de renacimiento. La astrología es reencarnacionista, o mejor dicha, sigue la idea del samsara o el eterno retorno, que aquello que no es físico pasa y se sintetiza al momento de la muerte y vuelve al momento del nacimiento usando un nuevo cuerpo. Cuando el cuerpo se gasta, se deja este cuerpo como quien lo deja en un placar, ya no sirve más y se vuelve a usar otro cuerpo de bebé. Eso es lo que llamamos carta natal. Y el momento del nacimiento vemos las configuraciones astrológicas que van a dar todas las tendencias del carácter y temperamento del individuo psicofísicas. Pero la astrología tiene muchos más elementos, porque la carta natal sola no basta para entender toda la complejidad del desarrollo de una vida humana. ¿Cómo se va a ir desarrollando esa vida a lo largo de todos los ciclos, año tras año? ¿Qué dificultades va a encontrar? ¿Qué posibilidades para que esa semilla que está en la carta natal florezca? La carta natal sería la semilla del árbol, del futuro árbol, y el futuro árbol es el desarrollo de toda esa semilla. ¿Cómo se va a desarrollar esa semilla? Así como en la naturaleza hay ciclos biorritmos, que en la astrología lo vamos a llamar revolución solar, direcciones, progresiones. Todos esos son los movimientos de la semilla. Hoy nos vamos a interesar por un movimiento particular. Estamos dando esto y enseñando un curso para aquellos que quieran aprender, que es la revolución solar o el cumpleaños. ¿Por qué el cumpleaños, Lu? Acá te lo dejo a vos, que vayas explicando algunos puntos importantes de cuál es la idea subyacente en el cumpleaños. ¿Por qué es tan importante el cumpleaños? ¿Cuándo lo tenemos que festejar? La gente va a decir, nos está haciendo un chiste o una cargada la Argentina. Obvio. ¿Cómo? No, que parecería algo obvio, que cuando tenemos que festejar nuestro cumpleaños, el día de nuestro cumpleaños, pero si tenemos en cuenta la revolución solar y la astrología en este sentido, que es muy precisa, y así como vos muy científica, muy matemática. Exacto, como vos mencionabas, para la carta natal se calcula para el minuto exacto de nacimiento, en el lugar, con la latitud y la longitud en que la persona nace, la energía para ese punto, ese momento del espacio y del tiempo. Igual nuestra revolución solar o retorno del Sol tiene que ver con el momento exacto, y esto se produce cada año, en que el Sol vuelve a estar en el cielo en el mismo punto exacto donde estaba en el momento que nosotros nacimos. Desde la astrología, nosotros decimos que el Sol se mueve alrededor del zodíaco, se mueve alrededor de la Tierra. Es una forma de explicar, de simplificar, porque estamos aquí en el planeta Tierra, donde recibimos no solo la energía del Sol, sino de todos los demás planetas del sistema solar, de la Luna también. Por eso nos escuchan decir que decimos, bueno, ahora el Sol se está moviendo y está pasando, por ejemplo, ahora está por entrar en Cáncer. Terminan las revoluciones solares de las personas de Géminis y empiezan a cumplir años las personas de Cáncer. Sabemos que es la Tierra la que orbita alrededor del Sol, pero en la astrología, que la tomamos a la Tierra como centro, por eso es geocéntrica, el Sol se mueve alrededor de la Tierra en lo que se llama la eclíptica. La eclíptica es el recorrido aparente que hace el Sol y los demás planetas también alrededor de la Tierra. Cada año el Sol vuelve a la posición donde estaba el día que nosotros nacimos, pero no lo hace a la misma hora, e incluso algunas veces en los años que vamos cumpliendo no lo hace el mismo día, sino que el cumpleaños se puede adelantar algunas horas en el momento en el que empieza. O retrasar también. Y esto tiene que ver con que los días, si bien nosotros con el reloj vamos contabilizando las 24 horas, el día exacto no dura 24 horas como lo marcan nuestros relojes. Esto tiene que ver con algo que es en general conocido, por un lado, con la rotación de la Tierra. Bueno, en un momento se enseñaba, en el colegio se enseñaba, yo me acuerdo cuando era chica que nos explicaban un poco de la rotación, de la traslación. No se hablaba nada de astrología, solo que era una superstición.
pero sí que cuando se nos enseña, por ejemplo, por qué cada 4 años hay un año bisiesto, que se le agrega un día al mes de febrero, ¿no? Tiene que ver con que la rotación de la Tierra sobre su propio eje, lo que tarda en girar los 360 grados alrededor de su propio eje, no es en 24 horas exactas, sino que tarda 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. De ahí que ese es uno de los factores de que el movimiento a su vez de la Tierra y del Sol no van siendo exactos de 24 horas cada día y no es exacto de 365 días como nosotros lo contamos con el calendario civil que usamos. De hecho, si tomamos la franja zodiacal, como lo vemos siempre en las cartas, todo el zodíaco, todo círculo se compone de 360 grados, pero el Sol en su movimiento no se mueve exactamente 1 grado por día, sino que tiene un recorrido de 0 grados, 59 minutos, 8 segundos. Y eso hace entonces que la vuelta del Sol no sea exactamente a la misma hora que nosotros hemos nacido. Bueno, esto se conoce como tiempo o periodo siderio, ¿no? El movimiento real que hace la Tierra rotando sobre sí misma o que hace el Sol. Como comentaba, la Tierra completa una vuelta sobre sí misma y a la vez que se va desplazando alrededor del Sol. Esto es lo que se llama el movimiento de traslación y también afecta el movimiento de rotación. La traslación de la Tierra alrededor del Sol hace que el periodo que nosotros desde la Tierra observamos, vemos siempre al Sol en la misma posición de un día para otro, pero esto no ocurre cada 24 horas exacta, puesto que el planeta tiene que girar un poco más para encontrarse de nuevo en la misma relación, posición con el Sol. Por eso la Tierra no tarda 24 horas en dar una vuelta. Si viéramos a la Tierra desde el espacio, veríamos cómo gira cada, como contaba antes, 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Sin embargo, puesto que en ese tiempo también se va moviendo, avanza alrededor del Sol, debemos esperar 4 minutos más para que alcance la misma posición respecto del Sol. Dicho de otra manera, si vemos hoy una estrella en el cielo de una determinada posición a las 10 de la noche, 22 horas, y queremos verla mañana en la misma posición, tendríamos que esperar a mirar al día siguiente a las 21:56. Por lo tanto, hablamos aquí de que el cumpleaños no va a caer igual todos los años por este movimiento que de retraso de 4 minutos del Sol entre los dos movimientos de rotación y traslación. Por eso cuando uno dice, empieza mi cumpleaños a las 3 de la mañana porque yo nací a esa hora. No, hay que ver si ese año empieza a las 3 de la mañana. Va a ir variando. Vamos a ir viendo una variación. Puede ser hasta casi un día antes o hasta casi un día después. Veamos. Bien. Bueno, y esto es lo que se conoce como diferencia entre tiempo siderio. Siderio es relativo a las estrellas o a las posiciones que están más allá del sistema solar. Y el tiempo sinódico, que es el que se observa en relación a la Tierra y a la posición del Sol. Muy bien. Bueno, esto explicado en cuanto a la revolución solar, de que vamos a ver entonces que la revolución solar, ¿para cuándo la vamos a calcular y cuándo deberíamos festejar nuestro cumpleaños entonces, Lu? Bueno, se levanta una carta, para esto se usan las tablas que llamamos las efemérides, donde están todas las posiciones planetarias día por día, y allí lo que buscamos entonces es en qué momento, va a estar cercano obviamente a la fecha de nuestro cumpleaños, en qué momento el Sol vuelve al mismo grado, minuto y segundo, como lo tenemos en nuestra carta natal. Por eso es muy importante, además de saber nuestro ascendente, conocer las posiciones planetarias en nuestra carta y demás, si nos vamos adentrando con más profundidad en la astrología, ir teniendo presente, por ejemplo, los grados. Acá estamos viendo la carta de María Elisa von Franz, quien fuera una de las discípulas más importantes del gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung, su continuadora, también más importante, siguió con su trabajo y también desarrolló su enseñanza, publicó muchos libros, ¿no? Lo conoció a Jung a los 18 años, así que estuvo
gran parte de su vida bajo su guía. De hecho, buscamos la revolución solar en la que ella lo conoce a él como un año muy importante, interesante para estudiar, años que transforman nuestra vida. Bueno, seguramente en la revolución solar de ese año encontremos muchas explicaciones a eso. Bueno, y ponemos este ejemplo para graficar esto que comentábamos recién, que la carta de la revolución solar, que cambia año a año cada vez que el Sol vuelve a su posición, o que nosotros damos una vuelta al Sol, para ser más exactos, cuando vuelve, en el caso de ella, por ejemplo, tenía el Sol en Capricornio, pero lo tenía en el grado 12, 50 minutos. 50 minutos, 54 segundos. Es muy matemática la astrología, solamente va a ser el cumpleaños real, y esto es importante para ustedes para festejar su cumpleaños, que le pregunten a un astrólogo cuándo empieza su cumpleaños exacto, porque ahí, en el momento exacto, a la hora que se dé, por ejemplo, acá en ella, cuando nació fue a las 8 de la mañana, del 4 de enero de 1915, pero a los 18 años vamos a ver que no fue esa hora. Vamos a poner la carta. Fíjense, tienen que ser los mismos grados, minuto y segundo, 12, 50, 54. ¿Cuál es la carta esta, no? Sí, esta es la revolución solar. De los 18 años. Fíjense que cambia toda la carta. Y fíjense el Sol, está en 12, 50, 54. El Sol, vamos a correr nosotros acá. Acá lo tenemos. Acá está el Sol. En Capricornio vuelve a su posición de nacimiento, pero no es el 4 de enero cuando cumplió 18 años, es el 3 de enero a las 4 horas 43 minutos 33 segundos. Entonces, a partir de ese momento, ella tenía que empezar a festejar su cumpleaños. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque es muy importante el día del cumpleaños, porque ese día se va a grabar como en pequeño, como en miniatura, todo lo que va a ocurrir en el año. Por eso es tan importante saber cuándo empieza el cumpleaños y cuándo termina. Dura 24 horas, desde el momento real de ese nuevo nacimiento ese año, que no es siempre a la hora y el día en el que hemos nacido. No hay un día más, un día menos. Para aquellos que esto les suene descabellado, vean la primera explicación que dimos, donde Lucía lo explicó esto científicamente, porque es así. Por eso las estaciones no siempre empiezan el 21 de septiembre, no siempre empieza el 21 de marzo, no siempre empieza el 22 de diciembre. A veces empieza el 21, a veces el 20, no más de un día de orbe, de aspecto. Y hay una justificación para eso. Las estaciones se festejan bien, se conmemoran cuando empieza realmente. Ahí estamos festejando bien el cumpleaños de los distintos ciclos de la Tierra, pero no el nuestro. Bueno, ¿y qué pasa? Cuando empieza el cumpleaños, ese nuevo año, se van a imprimir en la conciencia y en el subconsciente y en el inconsciente todas las nuevas energías de los acontecimientos del año por venir. Esto va a estar acompañado de lo que hagamos durante esas 24 horas. No hay que hacer nada extraordinario, pero también sería muy importante estar muy atento. Porque si empezamos un año, la gente dice, bueno, me voy a divertir, pero en el divertirse pierde la conciencia a menudo. Por lo tanto, ya eso marca un muy mal augurio del desarrollo del año, por más que las energías sean positivas. Muy importante lo que hacemos como humanos. Todo lo que hacemos es karma. Genera una causa y un efecto, no en el sentido de castigo. Entonces esto es fundamental para entenderlo. Y además, otra idea. Todos los años tenemos una oportunidad de renacer. ¿Querés contar un poco esto en los mitos? El renacimiento, que es muy importante porque es como si estuviéramos naciendo de vuelta. El mejor mito de esto es el sol. Sí, es propio de toda la mitología hablar de el arquetipo, la posibilidad del renacimiento, ¿no? Y tiene que ver con el transcurrir de los ciclos. Hablamos de un ciclo de renovación anual. A nivel de la naturaleza lo vemos muy claro. En las estaciones, el ciclo anual, el movimiento del Sol, o de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Pero como decía, lo vemos moviéndose alrededor del zodíaco, va marcando el paso de las estaciones. Y las estaciones marcan ese renacimiento, del momento en el que en la primavera florece toda la naturaleza, vemos todo manifestarse, va yendo a un proceso en el que va decayendo, va desapareciendo y vuelve a resurgir, vuelve a renacer al año siguiente. Es una energía muy propia del planeta Tierra. Es una nueva oportunidad cada renacimiento. Y asimismo, cada cumpleaños tenemos una nueva oportunidad ¿de qué?
de estar ser más encarnados conscientes. en este cuerpo físico, Sí. en la vida que es una escuela. Entonces, si tenemos un promedio de vida de 70, 80 años, podemos tomar eso como 70, 80 grados de aprendizaje que tenemos para hacer. 70, 80 oportunidades que tenemos de renacer y renovarnos en base a un plan original, a una semilla que es la carta natal. Por eso la revolución solar siempre se tiene que estudiar con la carta Sí. natal. No se puede estudiar fuera de esa semilla. Un ombú, si estudio todo lo que le va a pasar al ombú, lo tengo que estudiar en función de que es un ombú. No puedo estudiar la vida del ombú con un conocimiento del cactus. Puedo encontrar alguna analogía. Esto es lo mismo. Tenemos la carta natal, la base de la persona, y luego vamos a ver cómo año a año se renueva y podemos ahí preguntarnos muchas cosas y aprender otras tantas. Sí. Pero es muy importante ver que todos los años volvemos a tener una oportunidad de renacer en un nivel, de renovarnos, para usar una palabra quizás más clara. ¿Estamos usando las posibilidades realmente esa auténtica renovación? Inconscientemente la esperanza está porque festejamos, esperamos algo nuevo. Lo mismo hacemos con otro ciclo de renacimiento que es el del año nuevo. Sí. Esto está en el inconsciente que es el cumpleaños de la Tierra, que en realidad no es el 31 de diciembre, es el 20 de marzo cuando el Sol ingresa en Aries. Pero bueno, ha habido cambios en los calendarios no tan buen intencionados, ¿no? El sol en su simbología, ¿no? Lo que representa es el momento del amanecer, la salida del sol cada día, cada mañana, y también siempre trae esta energía de nueva oportunidad, ¿no? Ya sea en este ciclo más amplio de un año o en el ciclo cotidiano de un día. Bueno, ahora vamos a seguir en la segunda Vamos a parte una con pausa. más sobre esto. ¿Y qué tenemos para invitarlos? Bueno, Porque vamos a hablar, cuando volvemos vamos a hablar de los usos de la revolución solar, que claramente uno pensaría, bueno, la revolución solar me sirve para saber qué va a pasar en este sentido predictivo, pero también para prevenirnos, para prepararnos y también para entender nuestro pasado y poder sanar el pasado, entender lo que nos ha sucedido, también es un uso muy valioso de la revolución solar. Y también vamos a hablar acerca de los años críticos y favorables en nuestra vida que tienen que ver también con la revolución solar. ¿Qué le dejamos acá como invitación? Los invitamos los que quieran aprender cómo es la técnica de interpretar la revolución solar, los pasos a seguir y todo lo que hay que tener en cuenta, teniendo una base acerca de la simbología de los planetas, de los signos de las casas, cómo año a año pueden ustedes tener en cuenta su propia revolución solar para su desarrollo personal. Los que quieran hacer este curso de revolución solar y le falten bases de astrología, porque hay que tener el ABC, hay que saber, tenemos un taller para ofrecerles online, que lo pueden contratar y después pueden hacer también, anotarse para este curso online complementario con este taller online que tenemos. Así que podrían hacer un atajo, hacer el taller del alfabeto astrológico, que es intensivo, que dura alrededor de 3 horas, donde tienen los elementos y ahí van a tener elementos para poder hacer este curso con más comprensión. Y los que ya tengan también la base o hayan estudiado con nosotros o con otro la parte del abecedario astrológico, planetas, signos, casas y aspectos, este curso también les puede servir. Vamos a un pequeño corte, vamos a invitarlos al curso y cuando volvemos vamos a seguir hablando más acerca de la revolución solar. Hola, te invitamos a aprender una de las herramientas más prácticas que brinda la astrología a la hora de realizar pronósticos. La revolución solar, que inicia al momento de nuestro cumpleaños, es la fecha más importante del año que marca las tendencias concretas que vamos a experimentar los siguientes 12 meses. Por tanto, es una forma muy personal de poder estudiar los ciclos de cambio y poder reconocer también dónde se producirán las acciones y los eventos a lo largo de todo el año. Tal cual, conocer nuestra revolución solar nos va a brindar respuestas acerca de cómo va a ser la dinámica energética de nuestro año personal. Así cuando hacemos los pronósticos vemos lo que va a pasar para todos, esto es para cada uno en lo individual. Y entonces cuando nos preguntamos qué aprendizajes me va a traer este nuevo año, bueno, en el curso de las clases que vamos a realizar, vamos a enseñarles las principales técnicas para interpretar su revolución solar personal. Claro, la función de la revolución solar tiene que ver con mantenernos orientados,
informados también acerca de aquello que nos puede llegar a suceder, para que de esa forma podamos tomar decisiones de una manera más consciente, que no nos sintamos tan sorprendidos quizás ante las situaciones que se nos presenten, y de la misma manera que usamos el pronóstico del clima, poder también estar prevenidos y preparados y elegir los momentos también del año para poder tomar las distintas decisiones en nuestra vida. Tal cual. Bueno, y también en el curso vamos a aprender bases fundamentales de otras técnicas que se usan en la astrología a la hora de hacer pronósticos, como son los tránsitos planetarios, el estudio de la luna progresada, saber reconocer los ciclos en los que estamos según las etapas de la vida, y también vamos a enseñarles un análisis de la revolución solar paso a paso para saber reconocer los puntos fuertes y débiles del año que comienza. Las clases se darán una vez a la semana, de forma online, transmitidas en vivo. Como siempre, les dejamos abajo toda la información para los que quieran participar. Muchas gracias y los esperamos. Chao. Chao. Bien. Bueno, vamos a contarles ahora un poco acerca de por qué es importante conocer la revolución solar y cuáles son los usos que podemos darle. Una forma sería hablar de lo preventivo, ¿no? La revolución solar o conocer las influencias que van a venir que nos ayudan a prevenir. Bueno, esto es muy importante porque parte de una de las cosas que estamos hoy padeciendo en Occidente y también en Oriente es la falta de prevención en todos los niveles. Y la vida es muy importante tener elementos de prevención, porque podríamos evitar mucho sufrimiento inútil, como dice Gurdjieff. Hay tanto sufrimiento en la vida humana y muchas veces porque no estamos avisados. Nadie nos se tomó el trabajo de dar algunos consejos útiles. Mira, tanto a nivel físico como psicológico o espiritual. A nivel físico, mira, no comas esto porque realmente hace mal. No está eso. Hoy hay un poco más de conciencia en ese nivel, también fanatismo al respecto, pero hay algo un poco más. Recién ahora está empezando a haber un poco más conciencia y prevención en ese sentido. Claro, no es negocio la prevención en ningún nivel de la vida. No es negocio. Para los que tienen sistemas que lucran con el sufrimiento ajeno en sus diferentes formas, no es negocio. No es negocio la prevención económica, no es negocio un sistema de ahorro saludable, no es negocio. No es negocio un sistema de prevención física, porque entonces se lucra mucho con la venta de los remedios para la gente, cuando en realidad, cambiando muchos hábitos de estilo de vida, como decían nuestros amigos tibetanos, podemos prevenir muchísimas cosas. Y además tenemos una prevención extraordinaria, que es ver cómo todo está movido por energías en el universo. No importa que seamos ateos o materialistas y pensamos que solamente hay cosas, es evidente que sin energía las cosas no hacen nada, no se mueven. Yo no puedo mover esto si no hay energía. Así que es evidente que la energía es la que mueve todo. Llamémosla energía psicológica, energía eólica, energía eléctrica, energía atómica, energía astrofísica, astrológica. Todas las distintas formas de energía son los que mueven la materia, porque la materia en sí es algo inerte, solamente cobra vida. Entonces, ¿qué mejor que conocer la estructura o el sistema o el esquema de energías que están moviendo todo lo que ocurre en el mundo de los fenómenos? O en el mundo humano, si queremos entender lo humano. La revolución solar nos va a dar la subestructura energética de todo lo que se va a desarrollar en un año de nuestra vida. Esto suena muy pretencioso para el que no lo ha estudiado. Suena muy, digamos, poco científico para el que no lo ha estudiado. Pero si alguien en el siglo XVIII, que estaba todo el conocimiento todavía prohibido, en el XVII todo prohibido, venía y hablaba del átomo, como se habló en el siglo XX, también iban a decir que eso era una locura y una superstición. Miren que hay una partícula que es la estructura del mundo molecular, y después de molecular el celular habían dicho que estaba loco. Pero el que lo había estudiado sabía que era cierto. Luego, recién esto se abre camino del siglo XIX, el conocimiento del átomo, como hoy se entiende, ¿no es cierto? En sentido más externo. Y así mismo con todo. Con la astrología pasa lo mismo,
que nosotros digamos que es la subestructura de toda la energía que va a condicionar y a determinar el desarrollo en un año de vida, de cumpleaños a cumpleaños, para el que no estudió o para el que lo cree mágicamente, igual le falta conocimientos. Tanto el que no cree como el que cree, si no lo han estudiado, falta en uno, está equivocado porque opinar sobre lo que no se estudia no tiene sentido, y el otro cree pero no estudió bien. ¿Por qué? Acá vamos a ir explicando a través de nuestra enseñanza el por qué. Cuando vemos una carta de la revolución solar, preventivamente podemos ver durante ese año, como quien ve un pronóstico del clima, cómo se van a desarrollar los acontecimientos y qué vamos a encontrar en el mapa de ruta de ese año en desarrollo. Esto es muy preventivo. A nivel físico va a haber 12 áreas de la vida que vamos a analizar preventivamente. La primera área de la vida va a ser uno mismo. ¿Cómo voy a estar yo? ¿Cómo me voy a sentir conmigo mismo durante ese año? La casa 1. La segunda esfera, ¿cómo va a estar mi economía? Las motivaciones que voy a tener durante el año. La esfera de los valores, la casa 2. ¿Querés ir comentando? Una y una, hagamos. La casa 3. Bueno, cómo va a estar el medio ambiente, la comunicación, los estudios. La relación con hermanos y hermanas y vecinos. La casa 4. La relación con el hogar, con la familia, con lo psicológico, también con lo inconsciente. Con lo inconsciente, con las propiedades que yo tenga. La casa 5, ¿cómo va a estar ese año? La relación con los hijos, con la propia creatividad, con la vida afectiva. Con el juego. La casa 6, durante ese año. La relación con el trabajo, con la salud, con el servicio. Con las enfermedades, tal cual. La 7. Las asociaciones, la pareja, el matrimonio, temas legales, también se ven en casa 7. La casa 8. La casa 8, los miedos. Los miedos, también lo inconsciente. Lo oculto. Lo compartido con los otros, los recursos en común. La casa 9. Los viajes. La casa 3 y 9 son de viajes. Sí. También estudios superiores, la búsqueda de cultura. También la casa 9, lo que tiene que ver con todos los contactos con el extranjero, comercio exterior por ejemplo. La casa 10. Casa 10, la profesión, la vida social, la realización en el mundo. La casa 11. Las amistades, los grupos, las organizaciones a las que pertenece la persona. Durante ese año todo eso, porque ya de nacimiento la persona tiene estos 12 campos de experiencia que llamamos casas, pero ese año, ¿cómo se va a manifestar eso? ¿Cómo va a ser su relación con esos temas durante ese año? La casa 12. La relación en el año con la reflexión, con la necesidad de introspección, de reclusión también. Conflictos que pueda yo sufrir, inclusive hasta poder estudiar encarcelamiento o peligros en ese sentido. Sí. También vamos a estudiar todo eso de casa de los conflictos o los complejos y la dificultad psicológica. Tengo esos 12 campos de la experiencia, yo puedo prevenir con un año de anticipación cómo se va a ir desarrollando eso y qué voy a ir encontrando en el camino. Así que es muy importante. Los que la practicamos, la estudiamos y hacemos cartas, revoluciones y enseñamos, hemos comprobado su veracidad. Ese es un uso, el preventivo. El uso predictivo. Sí, o pronosticar también, ¿no? Decimos, hacemos el pronóstico para la semana o para el año. Hablar de pronosticar algo no tiene que ver con adivinación o con cualquier cosa que se le ocurra a la persona, sino que cuando se habla de hacer un pronóstico es algo que está basado en observaciones y en un método. Por ejemplo, el meteorólogo que hace el pronóstico del clima. No es por inspiración que va a hacer el pronóstico lo que se le ocurra en el momento, sino que sigue un método muy preciso, observaciones, conocimientos que tiene, o un médico que también puede hacer un pronóstico de cómo se va a desarrollar la salud de una persona, una enfermedad, en base a la información que ya tiene, viendo signos, viendo síntomas. Entonces, cuando hablamos de predecir o de pronosticar, es en base a un método, a una técnica. Totalmente. La inspiración es la capacidad de poder articular toda esa información de un modo lógico y auténtico. Eso sería la parte inspirada, ¿no es cierto? También el sistema predictivo nos va a poder ayudar a determinar en el año
este factor de los momentos más favorables y los menos desfavorables durante el año. Entonces, le aconsejamos a la persona, mira, entre diciembre y enero, calma con estos temas. Quédate quietito porque hay más conflicto. En febrero y en marzo, apurate porque esto te puede salir. Tenés que poner un esfuerzo extra para que se realice, pero hay tendencia a que se pueda realizar esta inversión, esta mudanza. Ese es el mejor momento. Entonces ahí tenemos un aspecto predictivo que podemos ir diciendo a la persona. Ya no es preventivo, es, digamos, futurista en el sentido mejor del término. Y el otro factor importante de la revolución solar, el menos usado en general, ¿cuál es? Para ir al pasado. Hoy está de moda, todo el mundo de un modo o de otro va al coach o al psicoanalista o busca una ayuda o ve un video y demás, ¿no es cierto? Y quiere saber qué le pasó en el pasado. Se habla mucho de sanar el pasado, Sí. ¿no es cierto? Evidentemente se ve que venimos en el siglo XX con bastantes heridos. problemas del pasado, muy heridos, ¿no? Al hablarse tanto de tener que sanar. Es una época muy particular. Ahora, analizando esta cuestión de sanar el pasado, nos quedamos enredados habitualmente, muchas psicologías lo hacen, no así la psicología Jung o lo transpersonal, que tiene otra relación con el estudio del pasado en la persona. Lo que más nos interesa, desde el punto de vista astrológico, metafísico y de la psicología transpersonal de Jung y del Cuarto Camino y el budismo, es comprender el significado de la experiencia. Cuando nosotros vamos a estudiar revoluciones solares anteriores, por ejemplo, ¿qué energías había de los 5 a los 7 años que tuve tantas dificultades de vida, cosas que me han traumado? El trauma es evidente, pero ¿por qué me afectó de tal manera? ¿Por qué lo tomé así? ¿O qué me pasó en tal año donde muchas cosas se dieron y hubo un gran crecimiento espiritual, psicológico o material? ¿Qué pasó? ¿Qué energías había? Voy para atrás y estudio ese momento. Y ahí ya no me voy a quedar pegado, tan identificado emocionalmente con el evento, sino voy a ver que había energías. ¿Y qué voy a descubrir probablemente? Que en los casos de problemas muy conflictivos, podría haber reaccionado de otras maneras, pero en ese momento no tenía la voluntad ni el conocimiento para hacerlo. Pero existían otras alternativas y me puede ayudar mucho a estudiar las revoluciones solares del pasado porque había salidas en el laberinto de esas situaciones críticas, pero no las supe ver por falta de conocimiento. No las supe ver por falta de una guía adecuada. No las supe ver porque, voy a encontrar, estaba totalmente distraído, detenido por este vínculo tan negativo, que si hubiese ido por otro lado, en mis elecciones no hubiese sucedido. Entonces dejo de enfocar el pasado de un modo muchas veces tan negativo, tan emocionalmente traumático, sino más a la distancia, más objetivo. Había energías acá. Y yo pasé por estos procesos porque eran parte del aprendizaje y acá está lo que había que aprender. Lo aprendí y si no lo aprendí en ese momento, lo puedo aprender ahora estudiando el pasado. Puedo modificar el pasado. Eso es una técnica extraordinaria. Extraordinaria. Aunque parezca raro, porque el pasado está acá ahora. Así que cuando estudio la revolución solar del pasado, estoy yo en ese momento. Porque la mente puede estar en el pasado, en el presente o en el futuro. La mente no está sujeta a la temporalidad lineal. Hay un tema acá muy profundo psicológico y metafísico, pero no vamos a desarrollar tanto eso ahora. Bueno, ¿qué más tenemos para decir? Los años críticos y los años favorables, o los periodos de vida crítico y favorable, que en parte esto lo vemos también en revoluciones solares. Podemos tener, las revoluciones solares se estructuran cada 4 años. Sí. Hay ciclos de 4 años de revoluciones solares. Podemos tener 4 años o 8 de revoluciones solares muy difíciles. Yo digo eso, esa década fue terrible para mi vida. Terrible entre comillas, porque hubo aprendizaje, pero puedo estudiar astrológicamente por qué también. Para estudiarlo a futuro hay que tener coraje, porque decir, bueno, voy a pasar 7 años de vacas flacas, la gente no le gusta escuchar eso. Pero sería muy bueno saberlo si uno tiene más elevación espiritual y coraje, porque entonces puedo prepararme y puedo desarrollar muchos antídotos. No van a ser 7 años de vacas gordas, pero puedo revestir muchas cosas con un conocimiento anticipado. Así que todo eso me va a permitir un conocimiento de la revolución solar. Lu, vos querías satisfacer la necesidad de algunos de preguntas. Podemos satisfacerlo. Bien. A ver, ¿qué preguntas nos habían dejado? Vamos a ver algunas preguntas de nuestro público para saludarlo.
Bueno, si hay alguna relación. Carlos recién nos escribía, por ejemplo, cómo saber la hora de nacimiento, si los padres no lo recuerdan o si alguien en la familia no lo recuerda. En general, se suele escribir acá en Argentina, se llama la partida de nacimiento o el certificado de nacimiento, Hoy ¿no? los países, la mayoría de los países, por online, pagando un pequeño costo, te dan tu partida de nacimiento. Si estuvo registrado el nacimiento, te dan tu partida de nacimiento. Es un buen punto de partida. Si no tenés la partida de nacimiento, no tenés acceso a eso, que igual se puede acceder, si averiguan bien, sobre todo los nacimientos después del año 70 y pico, empezaron a quedar registrados y están las partidas, año 80, donde se tecnologizó todo. Ya más antes es más difícil el tema, hay que conseguir la partida o a un papá que se acuerde. Y en otro caso también hay otros métodos indirectos, que es corrección de la hora y rectificación de la hora. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Por qué hay diferentes ascendentes cada año y cuál es la influencia de ese ascendente? Pregunta Lourdes. Bien, vamos a ir explicando. El ascendente es porque yo no estoy igual todos los años y me tengo que concentrar cada año en algún tipo de nueva experiencia que tengo que atravesar. Lo que pasa es que a veces somos tan fijos y estamos tan detenidos por obsesiones que no vemos los cambios en nuestra vida. Sería una oportunidad de hacer caso, de ver bien qué me está marcando las energías en lo que me tengo que concentrar. Yo quizás este año me quiero concentrar mucho en el tema del dinero, pero la revolución solar indica que me tengo que concentrar más en reflexionar, en ordenar mi vida interior, y yo estoy con el tema del dinero porque estoy fijo en ese complejo. Por lo tanto, ese año es perdido, porque no estoy haciendo lo que tendría que hacer. Y así perdemos muchos años en nuestra vida. La revolución solar puede ayudarnos a perder menos años en nuestra vida y sentir luego menos culpa. Sí. Luis García pregunta, ¿hay manera de cambiar o modificar el destino? Primero habría que conocerlo para querer cambiarlo. Entonces no podemos hablar de querer cambiar algo que todavía ni conocemos. Así que ¿por qué querría cambiar algo que uno ni siquiera todavía lo conoce? ¿A qué le llamamos destino? ¿A lo malo que nos sucede? Eso no es el destino, eso es lo negativo, lo conflictivo, pero el destino es la totalidad de nuestra existencia. Y sin un autoconocimiento profundo no sabemos todas las implicancias de esa totalidad. Así que cambiarlo sin conocerlo no tendría sentido. Una vez que lo conocemos más profundamente, ahí podemos determinar, ¿hace falta cambiarlo? ¿O acá tengo que cambiar yo? Tiene que cambiar mi ser. Si cambio mi forma de ser, cambia también mi destino. Sí, ¿qué más? La forma de ser atrae la forma de vida, decía Gurdjieff. La forma de ser atrae la forma de vida, atrae el destino. Si yo cambio mi forma de ser, de pensar, de sentir y de actuar, cambia el destino que me toca. No hay un destino 100% determinado, es un gran misterio. Es dinámico esto. Hay leyes en el universo que nos determinan, seguramente que sí, pero cómo van a funcionar en la práctica es un proceso dinámico. El universo a nosotros nos determina, pero nosotros también estamos participando en el universo, no estamos fuera del universo, somos también universo, cada uno de nosotros. Así que es importante cambiar la idea de participante. Carlos Espinosa, ¿cómo se trabaja una cuadratura u oposición? Eso es muy general, habría que ver toda la carta natal, habría que ver cómo enfocarlo el tema, no se puede dar una respuesta tan general. Rodrigo nos pregunta si se requiere tomar un curso previo al curso de Revolución Solar, que en su caso no tiene experiencia en temas de astrología. Ofrecíamos por eso, hicimos un taller sintetizado alrededor de 3 horas, donde tiene un alfabeto astrológico que los pueda ayudar para tomar a la Revolución Solar. O sea, pueden hacer ese y anotarse al paralelo a la Revolución Solar. El de Revolución Solar dura 3 meses. Este taller es intensivo de 3 horas aproximadamente, donde damos el alfabeto astrológico. Una base para después ir comprendiendo lo que vamos a ver en Revolución Solar. ¿Qué más? Facundo Díaz. ¿Los años que tienen el mismo ascendente son años que pueden llegar a ser similares de alguna manera? Bueno, si me conozco, similares en qué sentido, hay que ver. Si se repite el mismo ascendente claro, en las revoluciones solares. Hay que ver toda la configuración, no se podría afirmar eso tan así en general. Va a haber algo en común, que es el ascendente. Ahora, todas las configuraciones planetarias cambian, sobre todo si hay más de 4 años de diferencia de edad, porque los grandes planetas ya están en otros signos. Eso depende.
Bien, creo que ya terminamos, Sí, ¿no? bien. Bueno, dejamos las preguntas para otra oportunidad. ¿Hay más preguntas? Sí, algunas más fueron A ver, mandadas. dale, veámosla, Bueno. veámosla. Ciclos de 12 años, pregunta María Isabel, si es posible. También. Sí, pero no es necesariamente con la revolución solar eso, Claro. es más con ciclo de Júpiter eso. Ujú. Otro ciclo. Toma. Luis García, si hay diferencia en oportunidades con respecto a nacer de día o de noche. Hay diferente ascendente, pero Claro. no es ni mejor ni peor. Depende de configuración de toda la carta natal, la relación del ascendente, vamos a poner acá la carta, la relación del ascendente con toda la carta natal. Son ascendente Capricornio, si sería la noche acá que hubiese nacido María Luisa Bonfrance, estaría acá en Cáncer. Cambia toda la carta. No es ni mejor ni peor, hay que ver en cada caso. A veces sí es mejor otra hora, otro ascendente, pero no se puede generalizar. ¿Algo más? Nairim nos había mandado una pregunta antes. ¿Qué significa Saturno, Marte y Venus en casa 7 en revolución solar? Eso no Hay que podemos ver decirlo, todo. hay que ver todo el conjunto. No. ¿Qué más? Bien. Sí, posiciones muy específicas. Acá alguien también pregunta, Saturno retrógrado en casa 7. Necesitamos ver todo Toda el la carta conjunto, natal ¿no? de base y después la revolución solar. Todo eso la revolución solar se combina con la carta natal. Bueno, podemos ir terminando aquí, ¿no? Bien. Bueno, nos despedimos por hoy. Gracias a todos. Los invitamos que puedan darle like al video, suscribirse al canal, activar notificaciones y nos encontramos pronto en una nueva transmisión. Gracias, hasta la próxima. Chao. Chao.